Él era un millonario arrogante. Ella, su empleada de limpieza silenciosa, la invitó a la fiesta más lujosa del año con un único objetivo: humillarla públicamente y convertirla en el hazmerreír de la alta sociedad. Lo que él no sabía es que esa invitación era la pieza final de un plan diseñado durante 20 años. Un plan para exponer un secreto terrible que no solo involucraba dinero, sino también asesinato. Esta no es una historia de humillación. Es la historia de cómo una mujer invisible derribó un imperio, usando la arrogancia del enemigo como su arma principal. Antes de contarte en detalle cómo sucedió esta noche increíble, quiero pedirte algo que me ayudará muchísimo. Pausa este video, ahora mismo. Sí, puedes pausarlo. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo y qué hora es allí. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video, porque eso garantiza que YouTube te recomiende más historias de justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate, porque la venganza de Victoria es la prueba de que la persona más peligrosa en una habitación es siempre aquella que todos han decidido ignorar. Vamos con la historia. A los 35 años, Victoria medía sus días por el ardor de los músculos y por el olor de los productos de limpieza impregnado bajo sus uñas. El mundo de la mansión Blackwood era un universo aparte. Un planeta de mármol frío, tapices silenciosos y ventanas tan vastas que enmarcaban el cielo de Beverly Hills como una obra de arte inalcanzable. Durante 2 largos años, aprendió a ser menos que un fantasma, pues hasta los fantasmas son notados. Ella era aire, un vacío por donde las voces y los secretos de la familia pasaban sin encontrar resistencia. Una vez, Elena pasó a su lado hablando por teléfono sobre una subasta de caridad para ayudar a niños hambrientos, el diamante en su dedo brillando más que la lágrima de rabia que Victoria se tragó. Era en esos momentos que recordaba por qué estaba allí. Cada palabra arrogante, cada plato de comida dejado para ella en la cocina, lejos del comedor, cada puerta cerrada en su cara, no era una humillación, era combustible. Por la noche, en su pequeño apartamento, repasaba cada detalle, cada conversación, cada mirada, como un general estudiando el mapa del territorio enemigo, fortaleciendo una resolución que se había vuelto tan dura y afilada como un diamante. Aquel martes específico, el sol de la mañana cortaba el gran salón en franjas doradas, haciendo que el trabajo de Victoria pareciera una batalla contra la propia luz, que insistía en revelar cada partícula de polvo. Estaba de rodillas, concentrada en el ritmo metódico de pulir el suelo cuando el sonido comenzó. Eran los zapatos de Richard. Un zapato de cuero italiano hecho a mano tiene un sonido distintivo en el mármol, un sonido nítido, caro y arrogante. Bajó las escaleras sin prisa y el sonido se detuvo. Ella sintió el peso de su mirada en su nuca antes incluso de que su sombra la cubriera. La observó por un instante, un depredador divirtiéndose con la inmovilidad de su presa. Solo entonces se movió, deteniéndose justo frente a ella. «Victoria», dijo, y su nombre sonó en sus labios como una ofensa, algo que fue forzado a pronunciar. En su mano balanceaba un sobre dorado, un rectángulo de puro lujo que parecía arder contra la simplicidad del aire. Lo sostenía con la punta de los dedos, como si le diera asco tocarlo, extendiéndolo lentamente en su dirección. Victoria levantó la mirada lentamente, no para encontrar los ojos de Richard, sino para fijar un punto vago en la pared detrás de él. Era una técnica que había perfeccionado, un semblante de sumisión que enmascaraba la más profunda y gélida observación.
Sus manos, acostumbradas al trabajo áspero, no temblaron cuando aceptaron el sobre dorado. El papel era grueso, texturizado, y parecía caliente contra su piel, como un objeto febril de otro mundo. «Es para nuestra gala de caridad anual, el sábado», continuó Richard, saboreando cada palabra, proyectando la voz para que los dos amigos que lo observaban desde el sofá pudieran oír la broma. «El código de vestimenta es elegancia máxima. Estoy seguro de que tienes algo adecuado. ¿En tu armario no es así?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de veneno. La risa de sus amigos vino después, un sonido ahogado y cruel que resonó en el salón silencioso. Para ellos era el colmo del entretenimiento. Para Victoria era la confirmación final. Aquella invitación no era un insulto, era un arma que él, en su arrogancia ciega, le estaba entregando directamente en sus manos. Ella solo asintió, un movimiento casi imperceptible, y susurró un «gracias, señor», tan bajo que él tuvo que inclinarse para oír, lo que pareció divertirlo aún más. No vio el brillo en sus ojos, un brillo que no era de lágrimas, sino de un horno encendiéndose por dentro. Richard se alejó, con el pecho henchido de triunfo, uniéndose a sus amigos y a su esposa, Elena, que observaba la escena con una sonrisa cómplice. Victoria permaneció inmóvil con el sobre en la mano, volviéndose invisible de nuevo, una estatua de uniforme en un rincón de la sala. Podía oírlos perfectamente. «Vamos a hacer una apuesta», dijo Richard, con la voz lo suficientemente alta para que ella no perdiera ni una sílaba. $100,000 a que no tiene el valor de aparecer, y si aparece, va a ser el mayor ridículo del año. Imagínate, con un vestido prestado y remendado». Elena rió, una risa fina y maliciosa. «Eres terrible, querido. La pobrecita se sentirá tan fuera de lugar que huirá en 15 minutos. Lo que ellos, en su mundo de certezas y crueldad casual, nunca podrían imaginar eran dos cosas fundamentales sobre Victoria. La primera, que ella había crecido en salones exactamente como aquel, mucho antes de necesitar limpiarlos para sobrevivir. Y la segunda, la más importante, era que algunas tormentas no llegan para destruir, llegan para enseñar a bailar bajo la lluvia. Y Victoria, después de 20 años de una sequía dolorosa, estaba más que lista para la inundación que estaba a punto de causar. Los 3 días que siguieron fueron una clase magistral de autocontrol. En la mansión, Victoria continuó su trabajo con una diligencia impecable, su calma externa un disfraz perfecto para la tormenta que se formaba en su alma. Oyó a Elena y a sus amigas discutir con entusiasmo sobre la broma que Richard había preparado, especulando sobre la ropa patética que la limpiadora usaría. Victoria solo sonreía para sus adentros, una sonrisa gélida y secreta. El sábado por la noche, horas antes de la fiesta, no fue a una tienda de segunda mano ni pidió un vestido prestado. En su lugar, se dirigió a un modesto almacén en el valle, un lugar que olía a naftalina y a recuerdos sellados. Allí, dentro de una caja de cedro que había pertenecido a su madre, estaba su armadura. No era un vestido cualquiera. Era una creación de un diseñador francés ya fallecido. Un terciopelo de seda del color del cielo a medianoche, tan oscuro que parecía tragarse la luz. Al tocarlo, la tela era fría y pesada, como agua corriente. Recordó a su madre usándolo una única vez, riendo en un salón de fiestas en París. El sonido de su risa, una melodía que el dolor nunca logró borrar por completo. Ponerse aquel vestido fue como ponerse una segunda piel, una identidad que le habían arrancado. Mirándose en el espejo agrietado del almacén, no vio a la limpiadora. Vio a Victoria Thames Blackwood, la hija de Isabella, la heredera de una promesa rota, lista no para una fiesta, sino para un ajuste de cuentas.
La mansión Blackwood brillaba en la noche de Beverly Hills como una joya arrogante. Una fila de coches de lujo, que valían más que un hospital entero, se extendía por la calle, y los flashes de los paparazzi explotaban sin cesar, capturando las sonrisas falsas y los vestidos caros. La música clásica se escapaba por las puertas abiertas, una banda sonora para la opulencia y la indiferencia. Fue en ese escenario que Victoria llegó, no en una limusina, sino en un taxi común, que se detuvo a una distancia discreta de la entrada principal. Cuando salió, el mundo pareció contener la respiración por un microsegundo. El contraste era brutal. La figura solitaria, envuelta en terciopelo oscuro, moviéndose con una gracia y una serenidad que no pertenecían a aquel circo de vanidades. Los aparcacoches la miraron confusos. Los guardias de seguridad fruncieron el ceño, tratando de encajarla en su lista mental de invitados. No parecía una intrusa, pero tampoco era un rostro conocido. Caminó por la entrada de grava. El sonido de sus tacones simples pero elegantes, un ritmo constante contra la cacofonía de la fiesta. Su corazón no latía de miedo, sino con la pulsación firme y poderosa de un tambor de guerra. Se detuvo ante las macizas puertas de roble, respiró hondo el aire frío de la noche y entró en la guarida de los leones. En el instante en que Victoria cruzó el umbral del salón principal, un efecto dominó de silencio se extendió por el ambiente. Las conversaciones murieron en las gargantas, las risas se cortaron a la mitad, y un mar de cabezas se giró en su dirección. No era una mirada de reconocimiento, sino de pura y cruda curiosidad. ¿Quién era aquella mujer? La forma en que se comportaba, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto y el vestido que parecía una mancha de noche estrellada, no encajaban en ninguno de los círculos sociales conocidos de Beverly Hills. Por un momento fue un misterio, una obra de arte anónima en una galería de rostros famosos. Entonces, al otro lado del salón, Richard la vio. Su rostro pasó por una metamorfosis fascinante y terrible en segundos. Primero la confusión, luego un destello de incredulidad, seguido de una sonrisa lenta y depredadora que se extendió por sus labios. Alzó su copa de champán en un brindis silencioso a sus amigos, que ahora compartían su alegría cruel. La broma había llegado. El entretenimiento de la noche estaba en el centro del escenario. Se alejó de su círculo, moviéndose hacia ella con la confianza de un rey en su propio castillo. Cada paso calculado para atraer la atención de todos los presentes hacia la masacre que estaba a punto de realizar. Richard se detuvo a un paso de distancia de ella, el olor de su champán caro y de su arrogancia llenando el pequeño espacio entre ellos. Sus amigos formaron un semicírculo, listos para el espectáculo. «¡Victoria!», comenzó, con la voz lo suficientemente alta para que todos alrededor oyeran. «¡Qué sorpresa absolutamente encantadora! Sabía que tenías sentido común». Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada, antes de volverse hacia ella de nuevo. «Después de todo, cuando una persona como tú tiene la oportunidad de frecuentar un ambiente como este, es una oportunidad que no se puede desperdiciar, ¿verdad?». La humillación estaba perfectamente orquestada. Las palabras «como tú», dichas con un énfasis que goteaba desprecio. El silencio que siguió fue pesado, expectante. Todos esperaban que ella se encogiera de hombros, tartamudeara, tal vez incluso llorara. En cambio, la voz de Victoria sonó, no alta, pero con una claridad cortante que rebanó la tensión del aire. «¿Una persona como yo?», repitió, el tono peligrosamente tranquilo, sus ojos, encontrando los de él por primera vez esa noche, con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. «Continúa, Richard. Por favor, termina tu frase». La orden silenciosa y el desafío abierto hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de algunos invitados. La presa, al parecer, no tenía miedo del cazador.
El desafío de Victoria quedó flotando en el aire, pesado y denso como el humo de un incendio. Por un instante, Richard Blackwood, el hombre que comandaba salas de juntas y destruía competidores con una llamada telefónica, pareció perdido. Su cerebro, acostumbrado a respuestas serviles y al miedo, no pudo procesar la calma desafiante de ella. Se recompuso con una risa forzada, un sonido feo y estridente que no engañó a nadie. «Vamos, Victoria, no seas tan dramática», dijo, tratando de retomar el control de la narrativa que se le escapaba de las manos. «Solo estoy comentando sobre la grandiosidad de todo esto. Es natural que alguien como tú se sienta un poco abrumada». Gesticuló hacia el salón, hacia las arañas de cristal y hacia la gente vestida de seda y joyas, como si le estuviera explicando el océano a un pez de acuario. Pero la grieta en su armadura de arrogancia ya era visible. Cerca de allí, Patricia Weston, esposa de un senador, le susurró a su amiga Vivian Chambers, hija de un magnate del petróleo: «Dios mío, mira qué audacia. ¿Y ese vestido? ¿De dónde lo sacó?». Vivian respondió con una risa nasal, lo suficientemente alta como para ser oída. «Probablemente lo alquiló y pasará el próximo año pagando las cuotas». ¡Qué patético! El comentario era el cebo perfecto, y Victoria lo mordió sin dudarlo. Se giró lentamente, su cuerpo moviéndose con una fluidez hipnótica, y su mirada se posó en las dos mujeres antes de volver hacia Richard. «En realidad», su voz sonó de nuevo, clara y serena, «este vestido no es alquilado. Tiene una historia muy, muy especial». Hizo una pausa, dejando que todas las miradas curiosas se fijaran en ella. «Perteneció a mi madre». La declaración de Victoria generó una nueva ola de murmullos confusos. Su madre, la madre de una limpiadora. La idea era absurda para ellos. Vivian Chambers, sintiéndose desafiada, dio un paso adelante, el desprecio evidente en su rostro, perfectamente maquillado. «¿Tu madre? ¿Y dónde consiguió tu madre un vestido así? ¿En algún bazar de caridad elegante?», se burló. Fue el error que Victoria esperaba. Una sonrisa lenta, que no tenía nada de alegre y todo de peligroso, curvó los labios de Victoria. Sus ojos nunca dejaron los de Richard, que ahora la observaba con una nueva y incómoda sensación de pavor. Sintió, tardíamente, que había entrado en un juego cuyas reglas desconocía por completo. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón de fiestas exactamente como este», dijo Victoria, cada palabra cayendo en el silencio como una piedra en un lago congelado. Dejó la frase en suspenso, asegurándose de tener la atención de cada alma presente en aquel salón. «Eso fue hace más de 20 años». Su voz bajó un tono, convirtiéndose en un susurro letal que cargaba el peso de décadas de dolor y planificación. «Cuando todavía se llamaba Isabella Thames Blackwood». El nombre completo, dicho con una claridad impecable, explotó en el silencio. Fue como si el aire hubiera sido succionado del salón. La música pareció detenerse. Richard se puso blanco, una palidez cadavérica extendiéndose por su rostro. La sonrisa presuntuosa se deshizo, reemplazada por una máscara de puro shock y horror. La broma había terminado. La pesadilla apenas estaba comenzando. El nombre Blackwood, pronunciado por Victoria, quedó suspendido en el aire como una sentencia. Richard, finalmente dándose cuenta de la profundidad del abismo que se abría a sus pies, tartamudeó, su voz subiendo un tono de pánico. «Estás mintiendo», gritó, la vena en su frente pulsando visiblemente. «Es una impostora, una empleada desequilibrada tratando de conseguir dinero, seguridad», gritó a la nada, pero ningún guardia se movió, todos paralizados como el resto de los invitados. Las docenas de teléfonos móviles que antes estaban preparados para registrar una humillación, ahora grababan un tipo diferente de espectáculo: la desintegración pública de un titán. Elena, su esposa, lo agarró del brazo, con los ojos desorbitados de horror y confusión, susurrando: «Richard,
¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando? Él la ignoró. Sus ojos estaban fijos en Victoria, con un odio que era indistinguible del más puro miedo. En medio del caos que él mismo había creado, la calma de Victoria era lo más aterrador en el salón. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en su pequeño bolso de terciopelo. No era un bolso de diseñador, pero tenía una elegancia discreta. De dentro sacó un objeto que brilló bajo la luz de la araña. Era un anillo de oro antiguo, con un inconfundible y profundo zafiro azul, flanqueado por el escudo de la familia Blackwood. Lo levantó entre el pulgar y el índice para que todos pudieran verlo. ¿Preguntas cómo sé el nombre Blackwood, Richard? Su voz cortó los murmullos. Este anillo le fue dado a mi madre por su padre, Henry Blackwood, mi abuelo. Hizo una pausa antes de asestar el golpe. El hombre que convenientemente describiste a tus propios hijos como alguien que murió sin dejar otros herederos. La acusación de robo vino de inmediato de la boca de Richard. ¿Robaste eso? Victoria sonrió, una sonrisa triste. No se puede robar lo que es tuyo por derecho de nacimiento. El murmullo en la sala era ahora un zumbido febril, una colmena de especulaciones impactadas. Patricia Weston, boquiabierta, agarró el brazo de Vivian. Dios mío, ¿crees que es una prima bastarda? Richard nunca dijo nada. La palabra prima llegó a los oídos de Victoria, que se giró ligeramente en dirección a ellas, corrigiéndolas como una maestra paciente corrigiendo a un alumno lento. ¿Prima? No, querida. La historia es un poco más íntima que eso. Volvió su mirada hacia Richard, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Saboreó el momento, el clímax de 2 décadas de planificación silenciosa, y entonces, con una claridad devastadora, dijo: «Soy su media hermana». Si la revelación anterior había sido una explosión, esta fue un terremoto. El salón entero estalló. Elena soltó el brazo de su marido como si estuviera en llamas. «Hermana», susurró, horrorizada. Richard, ahora acorralado y desesperado, gritó: «Esto es ridículo. Mi padre él nunca haría eso. Es todo una invención». Fue entonces cuando Victoria hizo su movimiento final. ¿De verdad pensaste que vendría aquí sin preparación, Richard? ¿Que después de todo vendría solo con palabras? Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la entrada del salón. Y como si hubieran esperado esa señal, 3 figuras entraron. La primera era Diane Morrison, la periodista de investigación más temida de Beverly Hills. El segundo, David Chun, un abogado de apariencia implacable, conocido por destruir dinastías en tribunales de herencia. La tercera persona, sin embargo, fue la que hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Richard Blackwood. Era el Dr. Hamilton, el médico anciano y encorvado de la familia durante más de 30 años. «¿Dr. Hamilton?», balbuceó Richard, el terror absoluto finalmente quebrando su voz. La trampa estaba tendida, y él había caminado directamente hacia el centro de ella. La entrada del trío fue como la llegada de los jueces a un tribunal. La periodista Diane se posicionó cerca de la puerta, con el móvil ya grabando con una estabilidad profesional. El abogado, David Chun, caminó hasta quedarse al lado de Victoria, su presencia silenciosa una muralla de legalidad. Pero todos los ojos estaban en el Dr. Hamilton. El viejo médico, que durante décadas había sido una figura de confianza y discreción, caminó tembloroso hasta el centro del salón. Sus manos temblaban visiblemente, pero su voz, cuando habló, sonó con la claridad de una campana fúnebre. «Hace 20 años», comenzó, y el salón se quedó tan silencioso que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos. «Hace 20 años, fui coaccionado a firmar un certificado de defunción falsificado». Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Richard, desesperado, gritó: «¡Estás senil! ¡Está loco! Mi padre murió del corazón». Pero el doctor continuó, sus ojos llenos de un dolor antiguo. «Henry Blackwood no murió de causas naturales.
Fue lenta y sistemáticamente envenenado con arsénico durante un período de meses. La confesión cayó sobre los invitados como una guillotina. Elena se desmayó en un sillón, el sonido de su cuerpo cayendo ahogado por el terciopelo. Victoria permaneció de pie, inmóvil, mientras una única lágrima, la primera en muchos años, finalmente resbalaba por su mejilla. Era la lágrima de la verdad, dolorosa y liberadora. «¡Mentira! Es toda una conspiración para arruinarme», gritaba Richard con el rostro rojo de pánico señalando a todos. «¡Pruébenlo!». El doctor Hamilton, impasible, continuó su relato, su voz ganando fuerza. «Su padre había descubierto el agujero millonario que usted venía haciendo en las cuentas de la empresa. Me buscó, dijo que iba a cambiar el testamento para incluir a una hija que tenía y que iba a denunciarlo a la policía la semana siguiente. Fue entonces cuando empezó a sentirse mal. La motivación, clara y sórdida, ahora estaba expuesta para todos». En ese momento, el abogado David Chun abrió su maletín de cuero con un clic que resonó en el salón. «Tenemos pruebas», dijo con voz tranquila y letal. «Tenemos el testamento original de Henry Blackwood, que él confió a un tercero. Y tenemos esto». Levantó un informe de laboratorio. Se realizó una exhumación discretamente. Los niveles de arsénico encontrados en los restos mortales son irrefutables. Para rematar, la periodista Diane Morrison habló desde su lugar. «Y yo tengo grabaciones de 2004, señor Blackwood, donde usted amenaza con destruir la carrera del doctor». Hamilton se abría la boca. Victoria entonces dio un paso adelante, su voz temblando de una furia contenida por 20 años. «Hiciste más que matar a nuestro padre, Richard. Me hiciste limpiar tu casa, la casa de él, durante 2 años. Me hiciste limpiar su sangre de las manos de su asesino». Como un golpe final, Victoria levantó su propio móvil. «Y si todavía queda alguna duda en alguna mente en esta sala», dijo, su voz tranquila contrastando con la tormenta a su alrededor, «he pasado los últimos 2 años no solo limpiando esta casa, sino escuchando». Con un toque, conectó el dispositivo al sistema de sonido del salón, una tecnología que conocía íntimamente. La voz de Richard, inconfundible, llenó el ambiente, grabada con una claridad impactante. Era una conversación de él con su antiguo abogado, meses después de la muerte de su padre. «Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, que se las arreglen. El viejo cometió un error y yo lo corregí. No recibirán ni un céntimo». El sonido de la propia voz de Richard, confesando su crimen en un lenguaje frío y casual, fue la puntilla. Se desplomó en un sillón, el cuerpo sin fuerzas, el rostro una máscara de sudor y lágrimas. No gritó más, solo balbuceaba, completamente destrozado, mientras los invitados se alejaban de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. En ese exacto momento, un nuevo sonido comenzó a cortar la noche, viniendo de fuera. Eran sirenas, lejanas al principio, pero acercándose rápidamente, su lamento un presagio de la justicia que llegaba. El abogado, David Chun, ya había contactado a la policía. La confesión del médico era la pieza final que necesitaban. 2 policías uniformados entraron en el salón, sus presencias sobrias y eficientes, un contraste flagrante con la opulencia decadente alrededor. Caminaron directamente hacia Richard, que ni siquiera levantó la cabeza. Mientras uno de los oficiales leía sus derechos, el sonido metálico de las esposas, cerrándose, resonó en el silencio. Victoria se acercó a él una última vez. Él la miró, los ojos vacíos. «Tú destruiste mi vida», susurró. Victoria lo encaró, no con odio, sino con una calma profunda y triste. «No, Richard», respondió ella. «Tú destruiste tu vida en el momento en que decidiste que la tuya valía más que la de nuestro padre. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver lo que hiciste en la oscuridad».
Mientras el coche de la policía desaparecía en la noche, llevándose consigo los restos de la vida de Richard, Victoria permaneció en la entrada de la mansión por un momento. El salón a sus espaldas era una escena de devastación social. Invitados conmocionados susurraban en los rincones. Elena lloraba en silencio, y los flashes de los móviles ahora capturaban la ruina de una dinastía. El trabajo de Victoria allí había terminado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y bajó los escalones de mármol, dejando atrás el caos, el champán derramado y los fantasmas de su pasado. Al caminar por la entrada de grava, bajo el cielo estrellado, respiró hondo el aire frío de la noche. No era un suspiro de alegría o de triunfo. Era el sonido de una carga de 20 años finalmente siendo soltada de sus hombros. La paz que sintió no era eufórica, sino profunda y tranquila, como la calma que sigue a la más violenta de las tormentas. 6 meses después, Victoria estaba sentada en la antigua oficina de Richard, ahora transformada. Donde antes había trofeos de caza y demostraciones de poder, ahora había certificados de proyectos sociales y fotos de empleados a los que ella había ascendido. Había asumido el control del imperio Blackwood y lo estaba reconstruyendo sobre una nueva fundación: la dignidad. Richard fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. En una rara entrevista, una periodista le preguntó si todo aquello había sido por venganza. Victoria miró por la ventana, hacia el jardín de la empresa donde los empleados ahora almorzaban con respeto y tranquilidad. Venganza, respondió ella con la misma calma que había exhibido la noche de la fiesta. Habría sido destruir a Richard y convertirme en él. Lo que yo busqué fue justicia, y la justicia no es sobre destruir a una persona, es sobre construir un mundo donde personas como él ya no tengan el poder de aplastar a los demás.